7:04. Buenos días. Retomamos el minuto a minuto sobre el atentado en Múnich con bastantes novedades. Al parecer, y según ha informado la policía bávara, solo hubo un tirador. Se trata de un germano-iraní de 18 años que se habría suicidado. Llevaba 2 años residiendo en la capital y carecía de antecedentes. El cuerpo del joven germano-iraní, que usó una pistola, fue hallado en una calle aledaña del centro comercial donde se produjo el tiroteo, con signos claros de suicidio, informó en rueda de prensa el jefe de la policía muniquesa, Hubertus Sandra, para añadir que se desconocen totalmente los motivos de su ataque. 7:08. De momento la policía no puede avanzar aún si se trata de un atentado o de acto de locura porque desconoce los motivos del joven, cuyo entorno está siendo investigado. La policía bávara ha facilitado un número de teléfono, 0800-776-6350, para atender las llamadas de los familiares de posibles víctimas o personas desaparecidos tras el tiroteo en Múnich. 7:12. Las fuerzas de seguridad buscaban ayer por la tarde a 3 presuntos atacantes, basándose en declaraciones de testigos presenciales que mencionaban varios tiradores, 2 de los cuales habrían logrado huir por una boca de metro, pero esta hipótesis ya ha quedado descartada. 7:17. A estas horas de la mañana, el balance de víctimas habla de 9 muertos, 10 si se cuenta también al autor del tiroteo suicidado, y 21 heridos. De estos, 3 estarían en estado grave. 7:25. Analistas televisivos alemanes han comentado la coincidencia que existe entre el tiroteo en Múnich y el 5º aniversario de la masacre de la Utoya, Noruega, perpetrado por el ultraderechista Anders Breivik. Sin embargo, la policía no ha querido hacer comentarios sobre este tipo de especulaciones. 7:30. La canciller alemana, Angela Merkel, de momento no ha hecho ninguna declaración sobre el atentado en Múnich. La voz del gobierno federal, hasta ahora, fue la del ministro Altmaier, en distintas intervenciones desde las televisiones públicas. Para esta mañana de sábado hay convocada una reunión del gabinete de emergencia del gobierno liderada por Merkel, los candidatos a la presidencia de E.1. La demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump han condenado el atentado en Múnich. Esto no puede seguir así. El ascenso del terrorismo amenaza las vidas de toda la gente civilizada, y debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para mantenerlos fuera de nuestras tierras, dijo Trump en un mensaje en su página de Facebook. Clinton, por su parte, dijo que la matanza fue horrible y que Estados Unidos apoya a Alemania, un país amigo. 7:44. La activación de la alerta antiterrorista en Alemania se ha llevado a cabo porque permite disponer de los efectivos de todos los cuerpos policiales, incluido el cuerpo de élite GSG-9, creado en 1972 tras la toma de rehenes de los Juegos Olímpicos de Múnich. 7:48. El centro comercial Olimpia, donde se produjo el tiroteo, se encuentra en una zona residencial algo apartada del centro, a 2 paradas de metro del Estadio Olímpico, pero es un sitio concurrido, con un total de 135 establecimientos. 8:24. Recordamos que además de los 9 muertos en el tiroteo, hubo 21 heridos de diversa consideración, entre ellos algunos niños. 16 siguen ingresados y 3 están en estado grave. 8:29. La Casa Blanca también ha condenado el atentado en Múnich en los términos más enérgicos y lo ha calificado como un aparente ataque terrorista. 8:37. Poco a poco Múnich va recuperando la normalidad en lo que se refiere a los servicios del transporte público. Todo funciona como un día normal salvo la línea de metro U3, que no se detiene en la parada de OE. 8:59. El tiroteo en Múnich provocó la alarma general, en un país donde se ha extendido la sensación de que va a ser el siguiente objetivo del terrorismo islámico, tras los recientes ataques de Francia y Bélgica. 9:04. Irán también ha condenado el ataque llevado a cabo por un joven germano iraní.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Baran Qasemi ha denunciado la matanza de personas inocentes e indefensas y expresó la solidaridad de su país con el gobierno alemán según la agencia oficial IRNA. 907 Video. El atacante de Múnich disparó a los transeúntes en plena calle. El pistolero iba vestido con estética paramilitar y ha disparado con un arma corta contra las personas que tenía frente a él. 9-10. Los candidatos a la presidencia de E.1. La demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump condenaron hoy el atentado ocurrido en Múnich que dejó 10 muertos, incluido el asaltante. 9-15. Por su parte, la candidata del Partido Demócrata Hillary Clinton, quien retrasó durante unas horas el anuncio de su elección para la vicepresidencia, dijo que la matanza de Múnich fue horrible y que Estados Unidos apoya a Alemania, un país amigo. El portavoz de la Casa Blanca, John Earnest, también se ha manifestado acerca del atentado en Múnich ocurrido ayer por la tarde. En sus declaraciones, Earnest afirmó que la determinación de Alemania, Estados Unidos y toda la comunidad internacional se mantendrá firme ante actos de violencia despreciable como este. 9-25. Más reacciones acerca del atentado en Múnich. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha lamentado que se haya vivido otro día trágico en Europa al hilo del tiroteo registrado este viernes en un centro comercial de la ciudad alemana, que se ha saldado con un balance provisional de 10 personas fallecidas y una veintena de heridos. 9:30. En un comunicado, el ministerio mostró las condolencias del gobierno y del pueblo egipcios a los alemanes y a su ejecutivo tras el tiroteo en Múnich y expresó su rechazo total a toda forma de atemorizar a los ciudadanos y de poner su vida en peligro. Asimismo, instó a sumar esfuerzos para luchar contra el fenómeno del terrorismo y para acabar con él de raíz. 9:40. Aún así, la presencia policial sigue siendo fuerte en los alrededores del lugar del ataque, que se produjo ayer sobre las 15:50 horas y mantuvo durante horas a la ciudad de Múnich paralizada y con las fuerzas policiales en vilo hasta que poco antes de la medianoche del sábado se desactivó la alarma. 9:42. Hoy ya funcionan con normalidad el metro y el resto de transportes públicos, que permanecieron suspendidos durante las horas que duró la alerta posterior al atentado en Múnich. 9:45. Tal y como ha ocurrido en otras capitales europeas víctimas de este tipo de atentados, se ha desatado una ola de solidaridad en Múnich a través de las redes sociales. Algunos ciudadanos anuncian que las puertas de sus casas están abiertas para quienes necesiten un techo o compañía tras esta dura noche. 9:50. El ministro de Interior alemán, Thomas de Maizière, se reúne hoy con las cúpulas de la Oficina Federal de lo Criminal, K, del Servicio Federal de Inteligencia, BND, y de la Oficina Federal para Protección de la Constitución tras el tiroteo de ayer en Múnich, según informó hoy el Ministerio de Interior. Posteriormente, de Maizière participará en una reunión del Gabinete Federal de Seguridad presidida por la canciller Angela Merkel. 9:55. Otras muestras de duelo por el atentado de Múnich son las banderas a media asta en todos los edificios federales ordenada por el ministro de Interior alemán de Maizière. Esta medida había sido ordenada previamente por el primer ministro bávaro, Horst Seehofer, en los edificios que dependen del gobierno regional. 10. Balance de la situación en Múnich a esta hora. La policía cree que el ataque es obra de un único tirador, un germano-iraní de 18 años que se habría suicidado tras el tiroteo. En un primer balance, se comentó la posibilidad de que fueran 3 los individuos los que abrieron fuego a las 17:52 horas en la entrada de un McDonald's en el centro comercial Olympia, uno de los mayores de Múnich, hipótesis que se ha descartado. El ministro de Interior alemán, Thomas de Maizière, ha decretado banderas a media en todos los edificios federales en señal de duelo por las 10 víctimas confirmadas del atentado en Múnich. Poco a poco la ciudad de Múnich vuelve a la normalidad. La presencia policial sigue siendo fuerte en los alrededores del lugar del ataque, pero ya funcionan el metro y el resto de transportes públicos. En varios lugares de la capital bávara se sucedían escenas de pánico, que resultaron ser una falsa alarma.
Tras el atentado en Múnich, varios hoteles y mezquitas se han ofrecido a albergar gratuitamente a gente que ha quedado varada en la ciudad, mientras que los ferrocarriles han puesto trenes a disposición de las personas en las afueras para pasar la noche, y se ha creado un hashtag en Twitter para ofrecer o buscar refugio en casas particulares. El gobierno regional de Baviera ha creado un gabinete de crisis y que hoy se reúne el Consejo de Seguridad con algunos de los más altos cargos del gobierno, bajo la presidencia de la canciller Angela Merkel, para abordar la situación. 10:06 Tras el tiroteo ocurrido ayer en Alemania, la policía registra hoy una vivienda situada en el barrio muniqués de Maxvorstadt. Se trata de un edificio de varios pisos que ha sido acordonado por las fuerzas de seguridad. Los investigadores han salido de este domicilio con cajas. 10:15 Infografía. El mapa del ataque. Tiendas y casas de Múnich se abrieron para acoger a quienes huían de los disparos. 10:31 A pesar de que la policía pidió a los ciudadanos y visitantes de Múnich que no colgaran imágenes y vídeos a internet y las redes sociales, el perfil de Twitter de la policía local @Polizeimunchen se ha mostrado esencial para mantener a todo el mundo informado. Las autoridades de Hong Kong han emitido una alerta sobre viajes a Alemania tras el tiroteo ocurrido en un centro comercial de Múnich que dejó este viernes al menos 10 muertos, incluido el agresor. 10:40 El ejecutivo hongkonés recomendó hoy a los ciudadanos que quiera 11 balance de la situación en Múnich a esta hora. La canciller alemana, Angela Merkel, realizará hoy una comparecencia institucional a las 14:30 horas tras presidir la reunión del Gabinete de Seguridad. El ministro de Interior alemán, Thomas de Maizière, ha decretado banderas a media en todos los edificios federales tras el atentado en Múnich. La policía cree que el ataque es obra de un único tirador, un germano-iraní de 18 años que se habría suicidado tras el tiroteo. Un video en internet del que se han hecho eco los medios alemanes muestra a un presunto agresor discutiendo a gritos con un vecino y dice: "Soy alemán, nací aquí". Poco a poco la ciudad de Múnich vuelve a la normalidad. La presencia policial sigue siendo fuerte en los alrededores del lugar del ataque, pero ya funcionan el metro y el resto de transportes públicos, excepto las líneas que no paran en Oed. Balance de víctimas: 9 fallecidos, una veintena de heridos, 3 de ellos muy graves. Viajar a Alemania o que ya se encuentran en el país, que extremen la precaución, eviten ir a zonas concurridas y presten atención a las recomendaciones de las autoridades locales. La alerta activada es de color ámbar, la de menor gravedad de un sistema de 3 colores, y se produce después de que Alemania sufriera 2 ataques en cuestión de una semana. 10:45 La canciller alemana, Angela Merkel, realizará hoy una comparecencia institucional a las 14:30 horas tras presidir la reunión del Gabinete de Seguridad convocado después del tiroteo registrado ayer en Múnich con 10 víctimas mortales, entre ellas el autor de los disparos. 10:50 También está previsto que asistan a la cita las cúpulas de la Oficina Federal de lo Criminal, BK, del Servicio Federal de Inteligencia, BND, y de la Oficina Federal para Protección de la Constitución, que mantendrán un encuentro previo con el titular de Interior. 10:52 Más reacciones internacionales al atentado en Múnich. Irán condenó hoy el atentado en Múnich. Lloramos con el pueblo alemán y su gobierno y condenamos lo sucedido en Múnich, dijo hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Bahram Ghasemi. El terrorismo y el asesinato de personas inocentes es una deshonra de la época actual que hay que combatir juntos, dijo el ministro, según le cita la agencia de noticias iraní ISNA. 11:12 Las fuentes policiales aseguran que, de momento, no existe ningún indicador que pueda ligar lo ocurrido con un ataque islamista. 11:20 Según informa en Twitter el perfil de @Polizeimunchen, a partir de las 11:30 horas está prevista una rueda de prensa para dar a conocer más información sobre el atentado de Múnich.
11:25, 5 de las 9 víctimas mortales del tiroteo registrado ayer en un centro comercial de Múnich eran menores de edad, según informaron hoy fuentes policiales de la capital bávara citadas por los medios locales. 11:28, España desea transmitir, tras los acontecimientos de ayer, todo su afecto y cercanía al pueblo alemán y, en particular, a los habitantes de Múnich, afirma el gobierno en la nota remitida por Exteriores. 11:32, tras el ataque en Múnich, el primer ministro griego Alexis Tsipras pidió y actuar contra la violencia en Europa. No podemos permitir que la violencia se convierta en el futuro de Europa. En estos duros momentos mostramos nuestra solidaridad con Alemania, escribió en Twitter. 11:51, última hora. A falta de confirmación oficial, varios medios alemanes están publicando el nombre y la primera inicial del atacante en Múnich, David S. 11:53, no hay ningún tipo de indicio de que haya habido más de un autor. Desde nuestro punto de vista, es clave saber que solo tenemos a un autor, no tiene nada que ver con el tema de los refugiados, no hay ningún motivo para venir a Múnich, cancelar algún viaje, explica el jefe de la policía de Múnich, Hubertus Andrade. 11:56, a lo largo del día, puede cambiar el número de personas heridas, se ha podido desbloquear la zona de los hechos, pero el restaurante de comida rápida y alrededores siguen cerrados, no sabemos cuándo el centro comercial volverá a abrir, los medios de transporte funcionan con normalidad, destaca Andrade. 12:02, ampliamos. La policía de Múnich dice que no encuentra vínculos del autor con el Estado Islámico. También confirman el suicidio del atacante y todavía no está confirmado que el autor estuvo en tratamiento psiquiátrico. 12:07, sobre los fallecidos, puede decirles que se tratan de personas de Múnich y alrededores. Entre los fallecidos hay 3 mujeres y la mayoría son menores de edad. Por ahora no podemos decir nada más porque estamos investigando, explica la policía de Múnich. 12:09, hasta el momento solo hemos registrado una vivienda. La vivienda donde el autor vivía, no hemos encontrado ninguna carta de despedida, no lo podemos excluir por el momento porque estamos analizando toda la información, los padres no estaban en condiciones de ser interrogados, destaca la policía de Múnich en rueda de prensa. Ampliamos. La policía, que apunta a un posible caso de locura, reiteró que se trataba de un joven germano-iraní de 18 años, que creció en Múnich. 12:17, en la investigación hemos encontrado material donde se muestran actos de locura de personas, no tenemos aún toda la información, pero esta persona se informó mucho sobre actos de locura donde se mata indiscriminadamente a muchas personas, dice la policía de Múnich sobre el ataque. El autor tenía un hermano que no tenía antecedentes, el autor era una persona con problemas psiquiátricos, pero ahora no podemos dar más datos, sentencia la policía de Múnich. 12:22, ampliamos. 8 de los 9 muertos son jóvenes de entre 14 y 21 años, según ha informado la policía de Múnich en esta rueda de prensa. 12:26, en cambio sí hemos encontrado material que mostraba interés por casos de matanzas generadas por ataques de locura, agregó. Se encontraron, entre otras cosas, muchos artículos sobre acciones policiales y un libro titulado Amok, ¿por qué matan los estudiantes? 12:28, para perpetrar el tiroteo, el joven utilizó una pistola ilegal del calibre 9. En el interior de su mochila las fuerzas de seguridad hallaron 300 balas. 12:34, ahora tenemos que ordenar cronológicamente las imágenes de las cámaras de seguridad. No sabemos cómo actuó el autor y tendrán que ser pacientes, explica. 12:40, balance de víctimas. Como ha confirmado la policía de Múnich en la rueda de prensa que están ofreciendo, entre los 9 muertos hay 3 de 14 años, 2 de 15, 1 de 17, 1 de 19, 1 de 20 y 1 de 45 años, todos de Múnich y alrededores. 12:47, ampliamos. Los investigadores ven una relación con el atentado que hace 5 años cometió el noruego Anders Behring Breivik. Esa relación está a mano, dijo el jefe de la policía de Múnich.
El viernes cumplía el 5º aniversario del ataque en Noruega, en el que murieron 77 personas. 52 últimos datos que han facilitado fuentes oficiales alemanas. Entre los 9 muertos hay 3 de 14 años, 2 de 15, 1 de 17, 1 de 19, 1 de 20 y 1 de 45 años, todos de Múnich y alrededores. La policía apunta a un posible caso de locura, por lo que no habría relación con el Estado Islámico. El joven utilizó una pistola ilegal del calibre 9. En el interior de su mochila las fuerzas de seguridad hallaron 300 balas. La policía cree que el tiroteo podría relacionarse con el aniversario de la matanza del ultraderechista Breivik. 12:54. Los fallecidos proceden todos de Múnich y alrededores. Entre las víctimas mortales no se encuentra ningún ciudadano extranjero o turista, declaró el jefe de policía muniquesa. La mayoría de los muertos que deja el tiroteo eran menores de edad. 13. Ataque en Múnich. David S., el joven atacante de Múnich, confesó que sufrió bullying antes de suicidarse. Un ataque que ha dejado 9 muertos. Hay 3 de 14 años, 2 de 15, 1 de 17, 1 de 19, 1 de 20 y 1 de 45 años. La investigación continúa abierta en estos momentos.